Listo, chicos, buenas noches. A ver, ¿me haces recuerdo en qué tipo de fuente de financiamiento quedamos? Buenas noches, licenciado. Estábamos en deudas bancarias de largo plazo, en hipoteca. ¿Nos habíamos dado datos ya o no todavía? No, simplemente estábamos en la parte de la explicación de... Ok.
Entonces, es el caso típico de una hipoteca, ¿no? De un préstamo de largo plazo que tiene una garantía inmobiliaria o prendaria y tiene por detrás también un plan de pagos. Como es una deuda de largo plazo, pues fácilmente se generan en este contexto los planes de pago. Vamos a asumir que nos prestamos una cantidad C de dinero, que sea 1,500,000. Por otro lado, vamos a asumir como parte de las condiciones de la deuda una tasa de interés 16%. Por supuesto, también un plazo, pensemos de, no sé, 4 años. Y también el banco nos va a decir la forma de pago. Si queremos pagar mensualmente, anualmente, semestralmente, trimestralmente, el periodo que quieran. Vamos a elegir el periodo semestral para no tener tantos cuadros que desarrollar, a pesar que con el Excel no tenemos ningún problema, ¿no? Pero como toda gestión ante una entidad financiera, hablábamos de que vamos a incurrir en un conjunto de gastos bancarios, como pueden ser los certificados alodiales o los certificados de folio real, eh, los informes de peritos que permitan evaluar la garantía que estamos otorgando, los testimonios de constitución o fotocopias legalizadas, etcétera. Entonces, eso vamos a asumir que asciende a la suma de 4,800 pesos. Gastos que no los tuviéramos si es que no hacemos el préstamo. O sea, estos gastos bancarios solo se van a dar en la medida que gestionen el préstamo. También vamos a pensar en una tasa del impuesto a las utilidades del 25%. Bueno, creo que en la anterior clase habíamos hecho la gráfica, ¿no? Con las variables antes mencionadas, no me acuerdo. Sí, licenciado, hemos hecho la gráfica. En esa gráfica, lo que vimos es que periodo tras periodo, lo que se va a dar al principio se va a dar el desembolso de dinero del préstamo, signo positivo. Vamos a quitar los gastos bancarios, signo negativo. Y después, en cada periodo que pase, puede ser el mes, puede ser el año, puede ser el semestre, etcétera, por los N periodos que ustedes tengan, se van a ir dando las denominadas cuotas, que no vienen a ser otra cosa que la devolución de una partecita del capital y el reconocimiento de los intereses. Dependiendo del sistema de amortización que ustedes elijan, podrán ser las amortizaciones de capital constantes o cambiarán junto con los intereses si eligen otro método.
pero lo importante es de que todos los periodos vamos a ir pagando capital e interés por los N periodos que tiene contemplado esta hipoteca, este préstamo de largo plazo. Bueno, ahorita las variables están volcadas a la gráfica en la versión que decíamos los dineros de hoy igual a los dineros del futuro traídos al presente. Por ese motivo, cuando pagamos el capital y los intereses, están con signo positivo, porque en realidad es una salida de dinero, pero como los llevamos al otro lado de la ecuación, están con el signo cambiado, con el signo positivo. Como vamos a trabajar con varias cifras, que las tenemos que traer al presente, vamos a cambiar al formato donde vamos a tener el dinero de hoy menos los valores del futuro traídos al presente, todo igualado a cero. Vamos a cambiar a este formato para trabajar con una matriz que fácilmente podamos obtener su tasa de descuento utilizando el Excel. Por ese motivo lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces, vamos paso por paso. Primero, antes de entrar a armar la ecuación que estamos diciendo, dineros de hoy menos dineros del futuro traídos al presente, antes de armar todo eso, lo primero que tenemos que hacer es elaborar lo que ustedes ya tienen muy bien conocido con el nombre del cuadro de amortización. Es lo primero que tenemos que armar. Entonces acá rápidamente lo hacemos como en los flujos de caja que vimos, etcétera. Colocamos, de acuerdo al sistema elegido, un periodo de 8 semestres, dado de que estamos trabajando con periodos semestrales. Y las filas, ya ustedes las conocen muy bien. Estará dado por la cuota semestral, los intereses que se pagará por el préstamo, amortización de capital y el saldo insoluto. Vayamos la cancha y el saldo insoluto será el 1,500,000, ¿no? Ok, ya sabemos que la forma de pago son mediante cuotas semestrales, pero ahora lo que tenemos que decidir es con qué sistema de amortización vamos a trabajar. El más usual sabemos que es el sistema francés,
Ahora vamos a utilizar el método más sencillo, que es el sistema de amortización con cuotas constantes o con amortización constante de capital, que nos determina que lo que vamos a amortizar permanentemente en cuanto al capital se mantenga constante. Calculamos los intereses y calculamos la cuota, ¿no? Que es la sumatoria de capital más interés. Y les debería dar un cuadro similar a este. A ver, replíquenlo, por favor, y me confirman si les da exactamente lo mismo. ¿Sí les da lo mismo? A ver, un rato más. Licenciado, una consulta. Sí, adelante. Tal vez podría repetir de dónde saca 1,312 1,312,500, por favor. Es la resta entre el capital insoluto menos la amortización de capital que haces. Ahí te muestro la celda. Fíjate, estamos restando de 1.500.000, 187.500. El próximo semestre haces exactamente lo mismo, restando el capital insoluto del semestre 1 menos 187.500. Otra vez, ¿no? Y así sucesivamente vas generando lo propio. ¿Está claro? Sí, licenciado, gracias.
Bueno, espero que les salgan los mismos resultados o los mismos valores del cuadro. El cuadro de amortización que hemos construido. Sí, licenciado, ¿dónde está? Bien, ahora sí vamos a armar esta ecuación que dijimos, valores de hoy menos valores del futuro traídos al presente. Pero lo vamos a armar en forma matricial para que después, sobre el resultado acumulado de cada periodo, podamos calcular el costo de capital, que es lo que queremos. Pues dado que las cuotas y los intereses están en forma semestral, vamos a trabajar con periodos semestrales. Ok. Y acá vamos a empezar a colocar las variables que en la gráfica hemos colocado. En el periodo 0 estará el desembolso de capital, estará los gastos bancarios. Luego en el semestre 1 estará el capital pagado devuelto, el capital devuelto al banco o la porción de capital amortizada, los intereses del periodo 1 y lo mismo sucederá en el periodo 2, etc. Eso lo vamos a reflejar en este cuadro. La primera línea será el desembolso del préstamo. Ese desembolso irá en el periodo 0. Y como es una entrada de dinero, irá con signo positivo. Luego, en el mismo periodo, tenemos que cancelar el pago de los gastos bancarios. Como es una salida de dinero, le vamos a poner menos y eso equivale a 4,800 pesos, que lo hacemos en el periodo 0, en el semestre 0. Posterior a eso, vamos a proceder a pagar cada semestre los intereses. Y también vamos a pagar la amortización de capital que hacemos a la entidad financiera. Ambos conceptos vienen con signo menos, porque son salidas de plata. 120,000 en el semestre 1, 187,500 en el semestre 1 también por concepto de capital. ¿Listo? Lo único que estoy haciendo es jalar del cuadro de amortización el pago de intereses y el pago de capital para cada semestre. Y esto es, esta matriz representa lo que gráficamente habíamos establecido, ¿no? Las variables que se van a dar en cada periodo. En el periodo 6, el total del capital menos los gastos bancarios, y a partir del periodo 1 hasta el periodo n, se cancela capital más intereses. Como ya no tenemos ninguna otra variable más que represente una entrada o salida de dinero, entonces lo que vamos a hacer es una sumatoria por cada columna que nos va a dar lo que nosotros conocemos como el flujo neto de caja. Que no será otra cosa que sumar
toda la columna. Listo. Ya está armado lo que nosotros conocemos como el flujo de caja. Ok, ¿qué necesitamos ahora? Tenemos que llevar adelante lo que dice valores futuros traídos al presente. O sea, tengo que llevar cada una de estas cifras, por ejemplo, los 307.500, lo tengo que llevar hasta el periodo 0. Los 292.500 lo tenemos que llevar al periodo 0. Y así cada una de estas cifras llevar hasta el periodo 0. El problema es de que no tenemos una tasa de descuento, porque justamente la tasa de descuento que permite llevar estos flujos del futuro hasta el presente y que dé como valor similar a los dineros de hoy, es lo que queremos encontrar, es lo que queremos como costo de capital. Aquella tasa de descuento que permite igualar los desembolsos de hoy con los desembolsos futuros. Esa es la definición. Pero como ustedes podrán observar, eso implicaría de que el importe de hoy que tengo en el periodo 0 se queda en el 1.495.200. A esto tendría que llevar o sumar la cifra de 307.500, pero llevada al periodo 0 con una tasa I que no sé cuánto será, y todo elevado a un periodo semestral, porque tiene que retroceder un semestre. Entonces, esta sería la operación que tendríamos que hacer con respecto a la primera cifra, ¿no? ¿Qué hacemos con la segunda cifra? Exactamente lo mismo. Tenemos que decir más. Y aquí estaríamos elevando a 1, porque estarías retrocediendo un semestre. Y luego diríamos los 292.500 llevados al presente con una tasa I retrocediendo 2 periodos. Y así tendremos que hacer número por número. Pero el problema es que cuando desconocemos cuánto es esa tasa de descuento que permite llevar los flujos futuros al presente, lo que tenemos que hacer es despejar la I. Y como podrán darse cuenta, la I está tomando valores cada vez más altos en función al número de periodos. Entonces tendremos una I elevado al cuadrado, una I elevado al cubo, y en el extremo vamos a tener una I con un exponente igual a 8. Por lo que despejar ese tipo de ecuación no lo vamos a poder hacer porque tenemos una sola ecuación con grado 8.
De esa manera, entonces, la solución manual que, como hasta ahora hemos estado encontrando, no es posible de llevarla adelante. Pero gracias al desarrollo de la tecnología y vinculando al tema que hemos visto en Finanzas 2 de evaluación de proyectos de inversión, esa tasa que permite igualar y hacer que el BAN dé igual a cero, nosotros la habíamos conocido como la técnica de la tasa interna de retorno. Y eso es lo que justamente vamos a hacer ahora, encontrar la tasa interna de retorno, que en este caso representa al costo de capital. Porque acuérdense que parte de las definiciones que nosotros dijimos de costo de capital era que constituía la tasa interna de retorno, la tasa de descuento que hacía posible que los valores futuros sean llevados al presente y que sumados a los dineros de hoy, a los dineros del presente, den igual a cero. Entonces, abandonamos esta forma manual de poder calcular el costo de capital porque no lo vamos a poder hacer y pasamos a utilizar el cálculo de la tasa interna de retorno a través del Excel, que representaría, que simboliza el costo de capital. ¿Ok? Entonces, a ver, denme un minutito, voy a cambiar de posición y estén en tanto calculando esa TIR. Ok, entonces, ya usando todas las herramientas que vimos en Finanzas 2, etcétera, podemos calcular esa denominada tasa interna de retorno a través del Excel en un santiamén, simplemente manchando todo lo que se denomina el flujo de neto de caja, ¿no? Todos ustedes eso ya lo saben. Y nos da una tasa interna de retorno del 8.09%, que representaría el costo de capital. Pero tenemos que tener cuidado,
Porque este costo de capital es un costo de capital semestral. ¿Y cómo sabemos que es semestral? No es que seamos adivinos, simplemente tenemos que fijarnos que los datos están distribuidos en periodos semestrales, porque ese es el periodo con el cual estamos trabajando. Entonces, el costo de capital, como va a ser compatible con la tasa de interés y los importes con los que estamos trabajando, también estará en forma semestral. Entonces, en definitiva, el cálculo del costo de capital aquí resulta súper fácil hacerlo a través del Excel, aprovechando la función que tiene para el cálculo de la tasa interna de retorno. ¿Ok? Creo que no hay problema, ¿no, muchachos? Todos saben cómo aplicar esta fórmula, ¿no? Del Excel. Bueno, el que calla otorga. Bueno, una vez que ya tenemos el costo de capital semestral, lo que hacemos es lo de siempre. No me sirve dejarlo en forma semestral. Necesitamos transformarlo en un costo de capital anual para que después podamos sacar el promedio de todos los costos de capital, pero en forma anual. Entonces, lo que hacemos es nuevamente acudir a esa ecuación que habíamos hablado ya muchas veces, de transformar una tasa nominal, que en este caso es del 8% capitalizable semestralmente, a una tasa que sea anual, ¿no? Entonces, acá lo que hacemos es colocar la información de la ecuación con la que vamos a trabajar. Y ahora, si no colocamos nada en el exponente, significa que estamos trabajando con una tasa de un semestre. Vamos a utilizar esa opción porque es más fácil resolver el cálculo de la R. Entonces diríamos R es igual a menos 1. A ver, aquí tenemos un problema. Estamos volviendo a repetir la misma tasa, ¿no? Nuestro valor de J, como estamos trabajando es semestre, lo tenemos que elevar a 2. Porque 2 semestres tiene el año. De donde nuestra tasa anual sale 16.84%. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos exactamente en todas las alternativas de inversión. Sacamos el costo de capital en función a los plazos o periodos con los que estamos trabajando y después lo anualizamos para tener tasas homogéneas con las cuales podamos comparar o en su caso sacar promedios. Bien, pero esta tasa todavía no refleja el costo de capital real. ¿Por qué? Porque no hemos visto el impacto que tiene el impuesto a las utilidades en varias de las líneas que estamos trabajando, en varias de las variables que estamos trabajando. Es decir, vamos a tener una deducción en el impuesto a las utilidades. ¿Producto de qué?
Entonces empezamos a preguntarnos. El desembolso del préstamo es una variable que nos permite reducir la base imponible del impuesto a las utilidades, ¿sí o no? Como seguramente voy a tener una respuesta, el silencio como respuesta, no vamos a perder el tiempo. Ya sabemos que este es un pasivo, por lo tanto, esto no tiene para nada que ver con ninguna cuenta del estado de resultados. Los gastos bancarios, sí, por supuesto, van a ir a formar parte de los gastos y al formar parte de los gastos son reconocibles para deducir el impuesto a las utilidades. Por lo tanto, le multiplicamos por 1 menos T. Luego, pago de intereses. Los intereses también forman parte del estado de resultados, nos hacen bajar el impuesto a las utilidades. Vende también de manera similar estas cifras le vamos a multiplicar por el factor 1 menos T, que hace de que la empresa solamente absorba un 75% del costo, porque el otro 25% sería deducible del impuesto a las utilidades. La amortización de capital no entra, ¿por qué? Porque es una deducción de pasivo. Entonces, esta cifra no se ve para nada afectada por el tema impositivo, ¿no? Entonces, inmediatamente acabamos de generar otro flujo de caja, pero considerando el impacto de los impuestos. Es decir, estamos considerando la rebaja que vamos a tener en impuestos en este segundo flujo de caja. Bueno, una vez que lo tenemos determinado, lo único que hacemos es calcular un nuevo costo de capital, una nueva TIR, que obviamente va a salir un resultado mucho menor que el anterior. Como ustedes pueden ver, nos está dando un costo de capital del 0.06%. ¿Por qué? Porque ahora este es un costo de capital real donde toma en cuenta beneficios y costos, ¿no? Igual que en el anterior caso, lo que hacemos es proceder a calcular su tasa anual. Acá está mal escrito aquí arriba, ¿no? Falta un 0. Al tanto por 1 es 0.606. Y con eso ahora sacamos una tasa anual del 12.50%. Esta tasa sí es la que nos interesa, porque esta tasa sintetiza todos los elementos que genera el costo de capital, tanto en materia de costo como en materia de beneficios, ¿no? Entonces, este sería el costo de capital real considerando impuestos. ¿Se entendió, muchachos? Por mi parte, sí, licenciado. Bueno, avancemos. Otra interesante fuente de financiamiento puede ser la emisión de bonos, la emisión de obligaciones de largo plazo.
Entonces vamos a considerar Dice, nuestro ejemplo, la dice, emisión de bonos. ¿Hay alguna pregunta? sí, licenciado, perdón que le Dime. corte, va a disculpar. Dice, en la cuestión de cuando hemos aplicado esto, el 1 menos T a cada uno que reduce el IUE, perdón, en el flujo de caja, Sí. eh, estamos haciendo semestral, ¿no tendríamos que hacerlo por años? No, porque es independientemente es de que tú afectes el 75% del importe semestral o afectes el 75% del importe anual, vas a recibir el mismo impacto en tu estado de resultados. Ahí no tiene relevancia el tener una aplicación de una tasa, una alícuota impositiva semestral o anual. La alícuota va a ser siempre 25%. O sea, no te va a afectar en pocas palabras. Porque lo que tú me estarías diciendo es, a ver, si los intereses de un año es 120,000 más 105,000, son 225,000, ¿no ve? Esto sería en el año. Si eso le multiplicamos por el factor 1 menos t, que sería 1 menos 0,25, estaríamos diciendo que la empresa va a absorber como costo real no 225, sino simplemente el 0,75%, que sería 168,750. Esos 168,750, tú lo puedes hallar ahora en este flujo de caja de acá abajo, sumando los 120,000 que ya están, y no, aquí, sumando los 90,000 más los 78,750, que te va a dar exactamente los 168,750 si hubieras trabajado con datos anuales y no semestrales. Entonces, no tiene relevancia en el tema de la T, que es la alícuota impositiva, trabajar con el dato semestral o trabajar con el dato anual. No así, eso no sucede lo mismo cuando estamos calculando el costo de capital. Ahí sí tenemos que considerar si estamos trabajando con periodos semestrales o anuales. ¿Ok? Perfecto, gracias, dice. No tienes por qué. Bien, otra interesante opción de financiamiento que tienen las empresas en el largo plazo está la emisión de títulos valores, en este caso la emisión de bonos. Como ustedes saben, los bonos son instrumentos de renta fija que nos permiten captar de un universo grande de personas naturales y jurídicas plata, vendiéndoles bonos por un periodo determinado y al cabo de ese periodo devolverles su capital. Durante toda la vigencia del bono, lo que se hace es pagar intereses, ¿no? Entonces, vamos a tomar esas opciones para poder conseguir dinero. Entonces, vamos a tener una variable que sería la emisión, es decir, el monto de la emisión o el valor de la emisión viene a ser simplemente a multiplicar el valor que tenga cada bono por el precio al cual estén vendiendo. Es el valor de la emisión nominal. Luego, los bonos, como les decía, lo que hacen es pagar interés. Entonces aquí vamos a tener una tasa de interés del bono, que es muy distinto al costo de capital con el cual estamos trabajando. Esta es la tasa de interés del bono, la rentabilidad del bono. Como todo bono, tiene un plazo, por supuesto, y también tiene los periodos de pago de los intereses. Normalmente se pagan intereses de los bonos cada año. Eso es lo más usual. ¿Me están escuchando bien? Creo que mi señal ha bajado, ¿no? Sí, licenciado, se los
escucha, pero no se logra ver su pantalla. Bueno, pero me están escuchando. Eso es lo Sí, importante. se escucha. Se corta el link. Y es que cuando hay la baja en la señal, aparece un triangulito. Ok. A ver, cambiemos de posición a ver si se mejora esto. Ahora sí, ¿hay mejor audición? Sí, licenciado. Ok, entonces estamos hablando de un valor de emisión, es decir, el importe total por el cual vamos a vender bonos, una tasa de interés que va a pagar el bono, un plazo con el cual se va a emitir el bono, un periodo con el cual vamos a pagar intereses. Les decía que normalmente son periodos anuales de interés que se cancela. Por supuesto, en este contexto también se erogan un conjunto de gastos de emisión, porque hay que pagar, podemos pensar desde la contratación de un especialista que nos ayude a hacer la estructuración de una emisión de títulos valores, o si tenemos que contratar a una agencia de bolsa que nos haga todo este trabajito y nos dé la asistencia técnica y nos ayude a vender los bonos, todo eso nos va a costar una comisión, un pago que tenemos que hacer. Inscribir los bonos en la ASFI también es otro pago. Inscribir los bonos en la bolsa de valores también es otro pago. Entonces, todo esto lo vamos a meter en estos llamados gastos de emisión, ¿no? Que sí o sí se van a dar en la medida que ustedes decidan emitir títulos valores. Por supuesto, también vamos a tener el impuesto a las utilidades de la empresa como parte de la normatividad con la que trabajamos. Ok, entonces el valor nominal de la emisión le vamos a llamar BE, la tasa de interés la vamos a simbolizar con una K, el periodo de vigencia del bono con una M, los intereses con una K mayúscula, los gastos de emisión como GE y la alícuota impositiva como T. Esas van a ser nuestras variables con las que trabajemos. Ahora, desde el punto de vista gráfico,
¿cuál es la situación que vamos a tener? Desde el punto de vista gráfico, tenemos un periodo 0, donde procedemos a vender los bonos, un periodo 1, un periodo 2, 3, 4, etcétera, hasta un periodo finito n. ¿Qué sucede en el periodo 0? Vendemos los bonos y producto de la venta de los bonos recibimos un flujo de dinero equivalente al valor de emisión. Pero en el periodo 0, lo que erogamos es gastos de emisión. Eso, como es una erogación de dinero, es una salida de dinero, colocamos con signo menos. Luego, cuando termina el primer periodo, ¿qué es lo que tenemos que pagar? Tenemos que pagar los intereses. Los intereses, dijimos, lo vamos a simbolizar con una K mayúscula, ¿no? La cantidad de plata por concepto de interés que se deriva del bono. Este será el interés del periodo 1. Luego, en el periodo 2, vamos a proceder a pagar los siguientes intereses. Y así sucesivamente iremos pagando periodo tras periodo los intereses en tanto y cuanto los bonos estén vigentes. ¿Cuántas veces vamos a pagar intereses? N veces. Pero además, estos intereses tienen una singularidad. Y es que, dado que es un instrumento de renta fija, los importes son exactamente iguales. Es decir, lo que pagamos en el periodo 1 es igualito a lo que vamos a pagar en el periodo 2, en el periodo 3 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es un instrumento de renta fija. Y cuando termina el periodo N, que es lo que vamos a pagar a los tenedores de bono, lo que le vamos a hacer es devolver su capital. Vamos a cambiar los papeles, los bonos, por plata. Es decir, se concluye la vigencia del bono y les devolvemos nuevamente su capital. Y su capital va a ser igual o equivalente a su valor de emisión. En este caso, ustedes se acordarán que en matemáticas financieras, cuando hablábamos de bonos, teníamos 3 posibles escenarios, ¿no ven? Un escenario era que el valor de emisión sea igual al valor de redención. ¿Y qué es el valor de redención? Es lo que nos devuelven al final del periodo. Entonces, si el bono ha sido emitido a la par, significa que estas dos variables son similares. Pero aparte de esto se generaban otras dos posibles escenarios donde el valor de emisión era menor al valor de redención. En ese caso se decía que el bono ha sido emitido con prima o con premio. Y el tercer escenario era que el valor de emisión sea mayor al valor de redención y en ese caso hablábamos que el bono ha sido emitido con descuento. Entonces, estos 3 escenarios también se pueden dar en este ejemplo fácilmente y por ese motivo vamos a colocar como valor aquí al final del periodo N, en vez de poner el valor de emisión, vamos a poner el valor de redención. Para diferenciar conforme al problema en que ustedes les toque, si se trata de un valor de un bono emitido a la par, si se trata de un bono emitido con prima o se trata de un bono emitido con descuento. ¿Ok? Pero en todo caso, este valor de redención, ¿qué simboliza? Simboliza la cantidad de dinero que devolvemos cuando el bono ha concluido su vigencia. Ok. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar este ejemplo
donde vamos a determinar el costo de capital. Si no fuera por el costo, por los gastos de emisión, a ver, voy a rebobinar un poquito. Voy a volver antes de seguir con el bono al anterior ejemplo. En el anterior ejemplo, en el caso de la hipoteca, teníamos una tasa de interés del 16%, ¿no ve? Pero teníamos gastos bancarios. Y todo eso hace que el costo de capital anual llegue al 16.84%. Entonces, si no existieran estos gastos bancarios, estos 4.800, el costo de capital que sacaríamos sería la tasa del 16%. ¿Por qué? Porque sería el único costo que nosotros asumimos por prestarnos plata a través de una hipoteca. Pero como nuestro ejemplo está desarrollado en su sentido más amplio, estamos considerando que si se da gastos bancarios, que pueden ser cualquier importe, puede ser más o puede ser menos, pero lo importante es cómo lo tratamos ese gasto bancario. Entonces, este gasto bancario hace que el costo de capital no sea 16%, sino sea un poco más. En este caso, 16.84. Pero todavía eso no es suficiente, porque como dijimos, cuando trabajamos en el caso del costo de capital, tenemos que determinar el costo de capital real, es decir, con ventajas y desventajas. Y a raíz de ello, lo que hacemos es obtener una tasa final del 12.5%. Es decir, una tasa inclusive inferior a lo que el banco me está cobrando. Claro, porque el banco cobra por sus servicios el 16%. Pero a la empresa, su costo real de esta fuente no es 16%. Paga los intereses a la tasa del 16%. Pero también se beneficia con un monto que va a dejar de pagar por concepto de utilidades. Entonces, neteando, compensando lo que paga el banco y lo que deja de pagar al fisco, se queda la empresa con una tasa real del 12.5%. Lo mismo va a suceder con los bonos. Los bonos, estamos diciendo que va a pagar una tasa de interés K, ¿no ve? Ok. Si no tuviéramos más gastos de emisión, esa tasa de interés K vendría a ser el costo del capital. Sí. Después hablamos, ¿sí? Yo te voy a llamar o si nos me llamas más ratito. Casimira, apaga tu No te preocupes. micrófono, por favor. Bueno, entonces les decía que si no tuviéramos gastos de emisión, esa tasa de interés K vendría a ser el costo de capital, al cual también tendríamos que deducir el efecto de los impuestos. Pero vayamos por parte. Pero eso es lo que necesitaba aclararles. Estamos desarrollando fuentes de financiamiento y cálculos de costo de capital, asumiendo los posibles costos adicionales que tendríamos fuera de la tasa de interés, aparte de la tasa de interés. Que si no existen estos costos adicionales, pues el costo de capital va a salir igualito a la tasa de interés. Y a esa tasa de interés después le aplicaríamos el factor 1 menos t. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a los ejemplos. Asumamos que vamos a emitir bonos por 2.000 o 2 millones. Pensemos que va a pagar la empresa una tasa de interés del 6%. Vamos a emitir bonos por 12 años. Y vamos a pagar intereses anuales. Y los gastos de emisión, la comisión, todo lo que nos han cobrado, dice que asciende a la suma de 38.300 pesos. Y la alícuota del impuesto a las utilidades, el famoso 25%. Entonces, trabajemos con esta información. Una cosa más nos falta.
tenemos que definir si estos bonos son emitidos a la par, son emitidos con prima o son emitidos con descuento. Para variar las cosas, asumiremos que han sido emitidos con descuento. Con descuento del 12%. ¿Qué? Entonces son bonos que han sido emitidos con una tasa del descuento del 12%. Al decir que son bonos emitidos con descuento, nos están dando los parámetros del valor de redención. Es decir, el valor de redención significa que lo que vamos a pagar hoy por el bono es mayor que lo que vamos a recibir al momento que se vence el bono. ¿Cuánto voy a recibir al momento que se vence el bono? Hoy recibo 2 millones al vender los bonos, pero cuando se venza, yo voy a pagar con descuento del 12%. Significa que voy a pagar 12% menos. Eso implica la suma de 1.760.000. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, acuérdense, con una emisión de bonos hecha con una tasa de descuento del 12%. Ok, para el desarrollo de este ejercicio, igual vamos a asumir esto. Vamos a armar una matriz donde vamos a tener los dineros de hoy menos los dineros del futuro traídos al presente igual a 0. Vamos a tener un total de 12 años, ¿no? Porque estamos trabajando con intereses anuales. ¿Estamos bien o tienen alguna pregunta sobre el planteamiento de los datos? Muy bien. Periodo 0. ¿Qué recibimos? La venta de los bonos. Es una entrada de dinero y vendemos todos los bonos en 2 millones. Entrada de dinero. En el periodo 0, pagamos los gastos de emisión. Como pagamos, es una salida de dinero, significa que estos 38.300 tiene signo negativo. ¿Sí? Luego, ¿qué hacemos? El pago de intereses. Y pagamos intereses anuales. Eso es lo que está pactado en el bono. Como es una salida de dinero, decimos 6% de 2 millones. Pago 120.000 pesos por concepto de intereses. Y esta suma lo vamos a pagar todos los años. ¿Y por qué no cambia? Porque son instrumentos de renta fija, por lo tanto garantizan un nivel de rentabilidad similar, 120 por año. Acuérdense que estamos trabajando en forma anual, ¿no? Y finalmente lo que tenemos que hacer es proceder a devolver el capital, es decir, pagamos el valor de redención. ¿Cuánto vamos a pagar? Primero, tiene signo negativo. Segundo, lo pagamos al terminar
los 12 años, al terminar la vigencia del bono. ¿Cuánto vamos a pagar? No vamos a devolver 2 millones. ¿Por qué? Porque estos bonos han sido emitidos con descuento del 12%. Entonces, vamos a pagar solo 1.760.000. Entonces, lo que estamos colocando en esta matriz es lo que ustedes pueden ver en la parte superior en la gráfica, las variables de la gráfica. En el periodo 0 está el valor de la emisión menos los gastos de emisión. En el periodo 1 está el pago de los intereses. En el periodo 2 lo mismo hasta el periodo N. En este caso el periodo 12. Y en el periodo 12 además está la devolución del valor de redención. Como se trata de un valor de redención con descuento, pagamos menos 12%. Listo. Ya no tenemos más variables ni de entrada ni salida de plata, por lo tanto, ahora sí hacemos el cierre sumando todas las entradas y salidas de dinero que se suscitan en cada periodo, en este caso en cada año. Y obtenemos lo que llamamos el flujo neto de caja. Y lo siguiente será calcular, como lo hicimos hace rato, la tasa interna de retorno que nos va a simbolizar al costo de capital con la herramienta del Excel. Simplemente manchando todo el flujo de caja desde el periodo 0 hasta el periodo 12. Y que nos da una tasa de costo de capital del 5.49%. ¿Qué tipo de tasa es? ¿Qué periodo tiene esta tasa, chicos? ¿Cuánto sería, licenciado? Anual, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos trabajado con datos anuales. Entonces, acá ya no tenemos necesidad de calcular la R. Ya esta es una tasa anual. Entonces, no existe ese requerimiento de sacar una tasa equivalente, porque ya tenemos la tasa anual con la que necesitamos trabajar. Pero esta tasa anual que representa el costo de capital aún no ha quitado, no ha considerado el efecto del IUE en algunas partidas que nos van a hacer bajar la base imponible y por lo tanto reducir también el pago del impuesto. Entonces, para ello armamos nuevamente la misma matriz, pero considerando las variables que nos hacen deducir el impuesto a las utilidades. La venta de emisión de bonos para nada es una cuenta del pasivo, no tiene nada que ver. Los gastos de emisión sí son susceptibles de ser deducibles del impuesto a las utilidades, por lo tanto, lo multiplicamos por 1 menos T, que es el impuesto a las utilidades. Los intereses van a formar parte de los costos financieros de la empresa, por ende, también están afectados por este factor 1 menos T. Y el capital que devolvamos, así sea con descuento, no tiene nada que ver con el estado de resultados y por ende tenemos la misma cifra, 1.760.000. Con este nuevo flujo de caja calculamos su TIR y obviamente va a bajar. Y efectivamente vemos que baja al 3.85%. Y este sería para nosotros el costo de capital real, considerando
los impuestos. Entonces, quiero que noten lo siguiente. ¿Cuánto está pagando la empresa de interés? 6%. Sin sacar impuestos, nosotros estamos pagando, reconociendo una tasa de costo de capital de 5.49. Pero ¿por qué aquí habría bajado? ¿Por qué no habría subido como en los anteriores casos? Porque en las hipotecas, ¿se acuerdan? Teníamos una tasa del 16% y cuando sacábamos el primer costo de capital salía una tasa mayor al 16%. ¿Por qué en este caso está saliendo como primera tasa menos 5.49? ¿Por qué no está saliendo 6% y algo, dado que tenemos estos gastos de emisión? En este ejemplo, lo que está sucediendo es que para que haya una baja de entrada a 5.49, es el efecto de pagar menos que el valor de emisión, ¿no? Nosotros hemos recibido 2 millones y estamos devolviendo 1.760.000. Estamos recibiendo menos. Estamos devolviendo menos, no recibiendo, devolviendo menos. Entonces, ese efecto hace que la primera instancia, la tasa, baje a menos del 6. Supónganse que hubiéramos hecho una emisión a la par. Hubiéramos dicho, devolvemos la misma plata que recibimos, 2 millones. Fíjense cómo ahora se ha vuelto 6.23. En la misma lógica de lo que hablábamos hace rato, ¿no? No es 6, ¿por qué? Porque tenemos gastos de emisión. Y por eso es 6.23. Si no hubiera gastos de emisión, imagínense, si pusiéramos 0, ¿cuánto nos saldría el costo de capital? Exactamente los mismos 6 que los intereses que estamos pagando, si los gastos de emisión fueran 0. Pero como estos no lo van a hacer, es obvio que van a tener que cancelar esas comisiones que hemos hablado. Esas comisiones tienen un impacto de 0.23 que sumado al 6 nos da una tasa total del 6.23. En el caso de que estamos hablando de bonos emitidos a la par. Pero si los bonos han sido emitidos con descuentos, vamos a tener un beneficio adicional. Ese beneficio adicional hace que el costo de capital, sin considerar todavía impuestos, sea menos del 6. Y si consideramos el efecto positivo de los impuestos, esa tasa todavía baja mucho más, a 3.85. ¿Me entendieron, muchachos? Muy bien. ¿Qué nos queda ahora? Entrar a cuentas del patrimonio neto. Entrar a las cuentas preexistentes, como tenemos el capital, como tenemos las utilidades no distribuidas, como tenemos la reserva legal, y también la posibilidad de poder emitir más títulos valores, en este caso, acciones. Acciones que a diferencia de los bonos no tienen vigencia, son acciones al infinito, no tienen plazo. Entonces eso lo vamos a terminar el miércoles de hacer, nos va a llevar unos 15 minutos explicar todo eso a través de un modelo de crecimiento constante de las utilidades y después ya estaríamos en condiciones de poder por fin calcular la WACC. En otras palabras, de poder calcular ese promedio ponderado de las distintas fuentes de financiamiento con las que trabajamos. Entonces, lo único que les voy a pedir es que el miércoles tengan los resultados que hemos encontrado de cada fuente de financiamiento a la mano, los costos reales, es decir, sin considerando impuestos, para que podamos calcular ese promedio que buscamos y que determine cuál es el WACC de nuestra empresa ficticia, ¿ok? Lo dejemos acá, muchachos. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, chicos.